Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el jueves 19 de marzo de 2026, la 1 de la tarde en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Tijuana son las 11 de la mañana, así como en Sonora. Y en Yucatán, en Mérida, en Chiapas y en Oaxaca es la 1 de la tarde. Ciudad de México, estamos a una temperatura de 21 grados centígrados, aunque la sensación térmica es de más o menos 700 grados. No, exagero, porque de pronto sí el calor se siente durísimo si va usted caminando por estas calles de asfalto, de concreto, o si va usted en el metro. Sí es un verdadero problema para quienes se encuentran en esta circunstancia, aunque si usted nos escucha, por ejemplo, en Cananea, Sonora, o en Ciudad Juárez, Chihuahua, va a decir, qué delicaditos, para calores por allá, y efectivamente para calores por aquella zona. Pero pues bueno, así somos los capitalinos de pronto, que nos quejamos de muchas cosas. Y para seguir mejor con noticias, empezamos. México refuerza los apoyos a personas migrantes en Estados Unidos, con el mejor costo de envío en remesas, acceso a la seguridad social y a la vivienda. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la prioridad de México se centra en llegar a la revisión del TEMEC sin aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la importancia de sus conferencias matutinas. Dijo que si no existieran, no habría un espacio para debatir las mentiras de los medios tradicionales. La denominada Operación Furia Épica está teniendo efectos contraproducentes para el presidente Donald Trump, haciéndolo potencialmente más peligroso, advierte The Economist. Este jueves la CENTE bloquea Paseo de la Reforma y Avenida Juárez en el primer cuadro de la Ciudad de México como parte de sus protestas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE del año 2007 y de la reforma educativa. Presentará el Censo de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. El INEGI reportó que el 77% de municipios tiene una institución formal encargada de la seguridad pública. Precisó que el 81% de municipios proveían servicios de drenaje y alcantarillado. Con una inversión de 22 millones de pesos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó el primer jardín de cosecha de agua, proyecto sustentable en beneficio de 40,000 habitantes de la colonia Santa Úrsula, Coapan, en la alcaldía Coyoacán. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Esta canción de Daniela Romo se lanzó en 1983. Formó parte de su álbum, muy exitoso por cierto, que se llamó exactamente así, Mentiras. Estuvo casi 3 semanas en el primer lugar en ventas en el México de aquellos
ayeres. Son más de 43, son ya 43 años de haberse lanzado, compuesto esta canción, y su vigencia sigue pertinente, sigue muy, muy vigente esta canción, y no necesariamente por el motivo inicial por la cual se compuso esta canción, una relación amorosa, sino por lo que sucede en estos tiempos con los medios comerciales, con la radio comercial, la televisión privada, las redes en internet, que están justamente como Daniela Romo se quejaba hace 43 años, llenos de mentiras. La rola, la canción, pues salió a la luz esta mañana en la conferencia del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando hablaba precisamente de esta oleada de desinformación, de violencia, de mentiras que difunden los medios comerciales. No se concretó lo que solicitó la presidenta en su momento, la referencia a esta canción de Daniela Romo, y por eso en Imer Noticias decimos, pues sí, hay muchas razones para recordar a esta icónica cantante y exitosísima intérprete mexicana. Y esta canción que, insisto, es muy, muy vigente. Dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, con mis sentimientos tú estás jugando. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Además de nuestro número de WhatsApp, se lo recuerdo, 5566-312427, usted se puede comunicar a @Imer_noticias en X y en Threads, en Hilos, y a Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar en X, antes Twitter. Le recuerdo que todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. En la cabina del estudio C se encuentra José Luis Plasencia en la operación y Sofía Gutiérrez en la producción. En los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. México mantiene la protección a migrantes en Estados Unidos. Esta mañana en Palacio Nacional, durante la Conferencia del Pueblo, se presentó un resumen de las acciones que el gobierno federal lleva a cabo para atender y también para proteger a las personas migrantes que viven particularmente en Estados Unidos, donde se concentra el 98% de los mexicanos que radican fuera de nuestro país. Entre estos detalles se encuentran tarjetas para tramitar sin problemas el envío de remesas, la afiliación al seguro social con varios elementos, y hasta la posibilidad de comprar una casa desde allá, desde Estados Unidos. Geisel Zamora, cuéntanos qué más se presentó. Buenas tardes. Así es, Alberto, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Como bien mencionas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha destacado estos apoyos que se brindan a las personas migrantes en Estados Unidos y también a sus familias. Y en la Mañanera del Pueblo se presentó como parte de estos programas la directora de Financiera para el Bienestar, que es Finabien, Rocío Mejía Flores, quien informó que al 18 de marzo se tienen 132,827 tarjetas Finabien Paisano, superando la meta que se planteaba al inicio de año, que eran 100,000. Esta tarjeta brinda beneficios a las personas migrantes como el menor costo de envío de remesas, ahorro en el impuesto de 1% a remesas de efectivo a efectivo,
cuenta con el mejor tipo de cambio que existe y con ello es posible pagar las aportaciones al IMSS y adquirir el seguro de repatriación. Las personas migrantes pueden recibir también su nómina en esta tarjeta y guardar hasta $20,000. Vamos a escuchar sobre los beneficios que tiene esta tarjeta con la presidenta. Ahora, si viven allá, tienen su permiso de trabajo, etcétera, etcétera, pues pueden tener acceso a la tarjeta Finabien para poder enviar a sus familias, la mejor opción de todas las opciones habidas y por haber. Pueden tener IMSS para sus familias y pueden tener Infonavit también para sus familias. Entonces, es una manera adicional de apoyar, ya no solo es con recurso económico, sino también con una vivienda o con un crédito para vivienda o con seguridad social, todo incluido para sus familias aquí en México, o si regresan, pues también para ellos. Por su parte, el titular del IMSS, Zoe Robledo, detalló que el programa de trabajadores independientes para mexicanos en el exterior cuenta con un padrón de 19,500 personas. De ellas, 2,000 ya están pensionadas y además se cuenta con 17,000 familiares registrados, la mayoría hijos e hijas, ya que este programa permite asegurar no solamente a la persona que se registra, sino también a los padres, hijos e hijas y a la pareja con el acceso a todos los servicios del seguro. Vamos a escucharlo. No es solamente al seguro de enfermedades y maternidad, el seguro médico, sino a todos los seguros que ofrece el IMSS. Enfermedades y maternidad para atención médica, hospitalaria, farmacéutica, sin restricciones para el asegurado y todo su núcleo familiar o todos los beneficiarios, pero también las otras prestaciones de la seguridad social, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de invalidez y vida y, algo muy importante, el ahorro para el retiro. Y en el caso del Infonavit, su titular, Octavio Romero Orapez, señaló que esta institución cuenta con el programa Infonavit Sin Fronteras para los trabajadores que compraron una vivienda con crédito y migraron a Estados Unidos sin terminarlo de pagar. Esto pues con el objetivo de que puedan realizar sus pagos desde el extranjero. Actualmente 3,000 migrantes pagan sus créditos desde Estados Unidos a través de este programa. Y en el caso de los mexicanos que han sido repatriados a partir de las políticas migratorias, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez explicó que en la estrategia México te abraza se han registrado 189,000 repatriaciones, 154,000 fueron vía terrestre y 35 fueron vía aéreas. La secretaria recordó que el objetivo es brindarles apoyos, servicios y actividades una vez que lleguen al país. Escuchemos. Recordar que el objetivo de México te abraza es garantizar una bienvenida cálida y humana a nuestras hermanas y hermanos en retorno, darles servicios, ofrecerles trámites y ayuda para reintegrarse a sus comunidades. Con ello y con todos estos programas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó el valor que tiene el trabajo de las personas migrantes y de los mexicanos en Estados Unidos y presentó algunos datos de Latino Donors Collaboration, en el cual señala que el valor de los bienes y servicios de la comunidad latina en Estados Unidos fue de $3.6 billones en 2022. Con ello, si la comunidad latina fuera un país, sería la quinta economía más grande del mundo por encima de países como India, Reino Unido y Francia. Vamos a escuchar a la presidenta. Con la riqueza que generan en Estados Unidos, serían una potencia mundial si fueran un solo país, contabilizado de esa manera. Entonces ayudan a la economía de Estados Unidos, pagan sus impuestos y además ayudan a sus familias aquí. No se olvida, es lo que significa el valor o los valores de las mexicanas y de los mexicanos. No todas las nacionalidades aportan a sus familias. México sí, no se olvida nunca de su familia. Esta es parte de la información que se dio en la mañanera este día, Alberto. Es parte de la información. Muchas gracias, Hazel Zamora. Que tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego. Y la otra parte de la información de la que se presentó, porque la tenemos toda completa, se refiere a estos datos de lo que representa la aportación económica de los migrantes que viven en Estados Unidos a el Producto Interno Bruto de ese país. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a un estudio que se dio a conocer el año pasado sobre el valor de los recursos fiscales y de otra naturaleza que aportan los migrantes, particularmente de origen latino, a la economía estadounidense. Vamos a escucharla. Ni influye
porque no influye pues en un sector pequeño, porque ellos que quieren influir en las mexicanas y mexicanos que viven allá y en la opinión pública de los Estados Unidos, pero pues es un sector que los escucha, porque pues lo que hay es una relación. Bueno, esto no es lo que queríamos escuchar, esto se refiere a otro tema, a lo que le queremos contar, y que era lo que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, es a la aportación en recursos económicos que hacen las personas migrantes latinas a la economía de Estados Unidos. Un estudio de la organización Latino Donor Collaborative señala que es de entre 3.6 a 4 billones de dólares anuales y al Producto Interno Bruto, la aportación al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y hace una comparación. Si los latinos inmigrantes en Estados Unidos fueran una economía, serían más, sería la quinta, sexta economía más grande de todo el mundo. El PIB que aportan los latinos a la economía estadounidense supera la economía de India, de Reino Unido y de Francia. De ese tamaño es el valor de las personas migrantes, y entre ellas la mayoría mexicanas, en Estados Unidos, a la economía estadounidense. Nada más con este dato se echa por tierra este argumento de grupos políticos de Estados Unidos que hablan de que los migrantes mexicanos son una carga para la economía estadounidense. Al contrario, los datos son así de contundentes. El valor de la economía de los latinos en Estados Unidos supera a la que representan países como India, Reino Unido y Francia. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con la maestra Rocío Mejía Flores, es directora general de Financiera para el Bienestar. Maestra Rocío Mejía, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar, buenas tardes. Al contrario, Alberto, muchísimas gracias. Presentaron datos positivos, cuéntenos, ¿ya se alcanzó la meta de tarjetas de Finabien para las personas migrantes en Estados Unidos? Sí, como bien mencionamos hoy en la conferencia mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, ella nos había puesto una meta para el año pasado de lograr 100,000 tarjetas de Financiera para el Bienestar, que como tú sabes es el instrumento que el gobierno de México ha puesto pues a disposición de nuestros paisanos y paisanas, principalmente en Estados Unidos, para que envíen sus remesas. Y no solamente cumplimos esa meta de las 100,000, sino que el día de hoy presentamos que ya hay 132,827 tarjetas operando. Pues eso nos representa, como bien mencionas, buenas noticias, y además con el reto de crecer todavía mucho más. ¿Cuál es el reto? ¿Hasta dónde quieren llegar, maestra? Pues mira, la respuesta de la presidenta el día de hoy fue millones. Entonces, si ella dijo que tenemos casi identificado 40 millones de personas con origen mexicano en Estados Unidos, de esos casi 40 millones, ponle que alrededor de 8 millones son los que tienen menos de 10, 15 años allá viviendo en Estados Unidos, o son los que van y vienen. Pues por lo menos una meta más realista sí sería que esas 8 millones de personas que tienen menos tiempo, que siguen mandándole remesas a sus familiares acá en México todos los años, pues que llegáramos a esa gran meta. Ahora, para poder llegar a esta meta, ¿se necesitaría una infraestructura mayor de la que tiene ahora Financiera para el Bienestar, maestra? Pues más que infraestructura, agradecemos muchísimo tus entrevistas, porque lo que necesitamos es dar a conocer a nuestra comunidad migrante esta alternativa. Con la misma infraestructura que tenemos acá, prácticamente es que allá los paisanas pidan su tarjeta por correo. Esta modalidad pues es la que más les conviene a ellos. Muchos de ellos trabajan de lunes a sábado, no tienen tiempo de estar yendo a un consulado, no tienen tiempo de hacer filas ahí. Entonces, la idóneo para nosotros es que pidan su tarjeta por correo en nuestra página web, les llega directamente a su domicilio, bajen la aplicación, avisen a su familiar acá en México que pidan también su tarjeta Finabien México en las sucursales de Finabien. Como sabes, tenemos 1,700 sucursales en todo el país,
para que utilicen el ecosistema de enviarse de tarjeta a tarjeta. Ahora bien, ¿cuál es el promedio de envío de remesas por esta tarjeta? ¿Lo tienen medido, maestra? Sí, es más o menos lo mismo que mandan cuando se usa el efectivo, bueno, un poquito más. Según el Banco de México, la remesa promedio es de $400. Nosotros hemos visto que está más hacia los $409, $410 mensuales. Ese es un dato importante porque las familias aquí en México pues están recibiendo ese monto cada mes. ¿Y esta circunstancia tendría algún problema en términos de las disposiciones que estableció el gobierno de Estados Unidos, maestra Rocío Mejía Flores, directora de Finabien? Se lo pregunto porque el año pasado, según recuerdo, se estableció un sistema nuevo de vigilancia y supervisión para ciertos envíos de remesas. Las tarjetas y las remesas que se utilizan, que se envían a través de la tarjeta Finabien, ¿cómo se encuentran ante esta circunstancia, maestra? Sí, muy buena tu pregunta. De hecho, ahí tenemos dos temas. Uno, el que mencionas, mayor supervisión. Permanentemente, no solamente el gobierno en Estados Unidos, algunos congresistas, algunas opiniones allá, están tratando de vincular el tema de las remesas con prácticas irregulares. Eso, como tú sabes, no se ha demostrado. No hay ningún indicio de que a través del envío de las remesas se esté pues utilizando para alguna desvío, digamos, o prácticas irregulares. Eso tenemos la confianza. Financiera para el Bienestar tiene todo un área de cumplimiento que permanentemente informa a la Comisión Nacional Bancaria, a la CONDUCEF, a la Secretaría de Hacienda, que es de quien dependemos, y cualquier tema que viera diferente o montos de pronto constantes a alguna persona en algún estado, inmediatamente se da aviso a la UIF. Y ellos se encargan de hacer la investigación. Entonces, en temas de cumplimiento y de supervisión estamos bien. Y el otro tema que, como bien mencionas, la administración Trump impuso un impuesto de 1% sobre el monto de envío de remesas a partir de este 1 de enero, pero cuando se envían de efectivo. Entonces, con más razón, utilicen la tarjeta de Finabien, porque ahí no pagan ese impuesto del 1%. Este es un dato importante, porque sí, el tema es que cuando se hacen estos envíos de dinero en efectivo, sí existe esa posibilidad, uno, de la sospecha de parte de la autoridad estadounidense y dos, este impuesto. En este caso no se trata de este sistema, maestra. Sí, no, al enviarlo de manera digital, de tarjeta a tarjeta, pues prácticamente en cuanto una persona tiene la tarjeta y baja su aplicación, tenemos todos los datos de la persona, quiénes son, cuál es su correo, cuál es su dirección, se sacan una selfie, toda esta parte que están haciendo ahora los bancos para identificar perfectamente quién es el cliente, como ellos le llaman, quién está mandando y quién está recibiendo. Entonces eso nos da pues una mejor trazabilidad, un mejor control en el envío de las remesas. Mi última pregunta, maestra Rocío Mejía Flores, directora de Financiera para el Bienestar. ¿Cómo se puede adquirir, cómo se puede tener acceso a estas tarjetas para la audiencia que le escucha en Estados Unidos? Sí, muchísimas gracias. Presentamos hoy, de hecho, 3 páginas. Una es la de Finabien, www.finabien.gov.mx. Ahí inmediatamente aparece solicitar tarjetas. La otra que pusimos es la de directamente tarjetafinabien.com, /US de US. Y la tercera también están pidiéndola en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es www.miconsulado.sre, de Secretaría de Relaciones Exteriores.gov.mx. En cualquiera de esos 3 enlaces, ahorita pídanla, por favor, todos los que nos están leyendo, tanto en México como en Estados Unidos, pidan su tarjeta aquí y avísenle al familiar allá, o el familiar allá, pídanla en estos 3 enlaces y avísenle al familiar acá. ¿Se necesita tener las 2 tarjetas? Es decir, ¿un familiar debe tener también tarjeta de Finabien para recibir los recursos, maestra, o con uno que lo tenga basta? Sí, aquí en México tienen que tener su tarjeta Finabien México o, en su caso, una cuenta de banco. Lo más importante es que tengan la de Finabien para que gocen de esta comisión de $2.99, que es la comisión más baja
para envío de remesas, cuando es de tarjeta a tarjeta. Puede también enviárselo el familiar allá a una cuenta de banco, pero lo idóneo es este ecosistema tarjeta a tarjeta. Y allá en Estados Unidos, si van a los consulados, pueden pedir las dos, la tarjeta México y la tarjeta Estados Unidos. ¿Cuál es la gran ventaja de tener allá también la de México? Porque desde ahí se están enviando las aportaciones al Seguro Social, se presentó hoy también en la mañanera. Muchas personas allá se están dando de alta como trabajadores independientes, se dan de alta, pagan su aportación al Seguro Social con todos los beneficios que se implica a través de nuestra tarjeta, de la tarjeta México. Entonces, para simplificar, allá pueden tener la México y Estados Unidos, y aquí el familiar la de México. Pues ahí está la información muy puntual para las personas que le escuchan tanto en México como en Estados Unidos. Maestra Rocío Mejía Flores, directora general de Finabien, gracias por estos minutos con Imer Noticias. Muchas gracias, Alimer. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Y mire, el tema de las personas migrantes que radican en Estados Unidos tiene estas aristas, como la que acabamos de presentar, la posibilidad de tener acceso a una tarjeta bancaria que sí hace la diferencia para la vida cotidiana de por lo menos los 4 millones de mexicanos a quienes se considera que no cuentan con documentos migratorios en regla, que se encuentran allá en esta circunstancia. El resto, los 36 millones que se calcula viven en Estados Unidos, ya no tienen este problema. Ellos muchos son ciudadanos estadounidenses también, o ya tienen su residencia ya regular en ese sentido. Pero quienes no cuentan con esta posibilidad, que hablamos de unos 4 millones, pues sí necesitan algún método que les ayude a empezar a tener su proceso de regularización. Esta tarjeta ayuda en ese sentido y abre la puerta también para poder tener la protección de salud para sus familias en México y eventualmente también tener otro tipo de beneficios. Es parte de la realidad que existe entre la comunidad mexicana que hay en Estados Unidos. Una de ellas, le comentábamos hace unos minutos, la aportación que hacen los latinos, entre ellos prácticamente todos los mexicanos, los 40 millones de mexicanos, al PIB de Estados Unidos. Hablamos de que su aportación es superior a la economía completa de países como Reino Unido o Francia, por ejemplo. Y también esta posibilidad de estar bajo el sistema legal. Uno de los asuntos que más repite la derecha y los políticos estadounidenses, los medios de allá de Estados Unidos, y que la repiten como loros aquí, los medios comerciales en México, es que se utilizan este tipo de envío de remesas para alguna actividad no necesariamente lícita, lo cual, como hemos escuchado, es falso. Pero a pesar de ello, existe desde hace ya décadas pues este proceso de deportación de Estados Unidos de las personas migrantes que radican allá, entre ellas muchas personas de origen mexicano. Esto no es nuevo, esto empezó a intensificarse a partir de los años 80, le puedo hablar más o menos del 83, 82, 83, cuando empezó todo el proceso de negociación del gobierno de Estados Unidos en ese entonces para tratar de encontrar alguna alternativa a la gran cantidad de personas migrantes que se encontraban en su territorio, y que tuvo una de las salidas el que se diera el proceso de regularización de cientos de miles de mexicanos. Más de 900,000 mexicanos lograron ciudadanizarse en 1986 durante el gobierno del republicano al extremo Ronald Reagan, con la famosa IRCA, esta legislación que permitió esta posibilidad de ser ciudadanos. El caso está en que la idea en ese entonces fue que ya se terminara con la llegada de personas migrantes irregulares a las calles y a las ciudades de Estados Unidos, lo cual pues no ocurrió. No ocurrió porque la migración es así, es imposible detenerla. Pero el caso está en que ha habido un periodo de deportación hacia México, ya histórico,
histórico. Le vamos a presentar a continuación algunos datos de las repatriaciones, deportaciones en su momento se llamaron de los distintos gobiernos. Nos fuimos básicamente a partir de George W. Bush, de George Bush padre, que en su periodo de gobierno, entre 1989 y 1993, pues repatrió, deportó a 2.5 millones de mexicanos desde el gobierno de George W. Bush, que recuerde usted fue el que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y con el México gobernado por Carlos Salinas de Gortari. El presidente Salinas de Gortari no se quiso meter para nada en el tema de migración como parte de este acuerdo comercial, lo cual fue, según muchos, una oportunidad desperdiciada. Pero bueno, en el periodo de George Bush padre se deportaron 2.5 millones de mexicanos. La mayor parte eran retornos voluntarios o rápidos en la frontera. ¿Esto qué significa? Pues que no tenían mucho tiempo viviendo allí, cruzaban, los atrapaban por la Border Patrol y los regresaban, pero de todos modos quedaban registrados. Ahora bien, el presidente que más mexicanos deportó, presidente de Estados Unidos, fue Bill Clinton, el carismático presidente demócrata, muy querido allá por muchos, sobre todo sindicalistas estadounidenses. Clinton deportó 7.4 millones de mexicanos. Es el mayor deportador de mexicanos en la historia reciente. Muchos decían que fue Barack Obama, al quien le llamaron el deportador en jefe, pero no, la realidad fue otra. Fue Bill Clinton, el demócrata, que deportó a 7.4 millones de mexicanos. El que le sucedió en el cargo, George W. Bush hijo, deportó 4.6 millones de mexicanos. Él gobernó entre 2001 y 2009. Luego llegó otro carismático demócrata, inclusive ganador del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, a quien apodaron erróneamente el deportador en jefe. Él gobernó entre 2009 y 2017 y envió de regreso a México 2.8 millones de personas. Con Obama, estas repatriaciones fueron remociones formales, es decir, ahí empezó con Barack Obama el proceso de dejar antecedentes judiciales para las personas que fueron expulsadas de Estados Unidos. Sí cambió la realidad. Con Bill Clinton nada más los echaban, los sacaban de Estados Unidos. Con Obama sí había ya un antecedente para las personas que eran deportadas, lo cual implicaba que no podían regresar tan fácilmente a Estados Unidos. Esto es una de las razones por las cuales pocos regresaron a ese país, al menos no en ese lapso. Donald Trump, que en su primer periodo de gobierno deportó menos migrantes que los demócratas. Deportó entre 2017 y 2021 766,000 mexicanos. Después llegó Joe Biden, otro demócrata, que también deportó 891,500 mexicanos entre 2021 y 2025. Y Donald Trump, en lo que va de su gobierno, ha deportado 101,000 mexicanos. Son los datos desde el inicio de su gestión, ya en enero o febrero de 2025. Esto es un dato que es importante tenerlo en cuenta porque va en sentido contrario inclusive de las retóricas que se han construido. Insisto, en México se tiene la creencia de que nos va mejor con los gobiernos demócratas y las cifras que le acabamos de presentar nos dicen que no, que es todo lo contrario. Bill Clinton deportó 7.4 millones de mexicanos, la mayor cifra en la historia de la relación de estos dos países. Además, Bill Clinton fue el que construyó el muro.
Clinton fue el que empezó a construir el muro en 1993. Lo empezó por la zona de Río Grande en Texas y al mismo tiempo por la zona de playas de Tijuana en Baja California, en California. Ahí empezó Clinton. Él fue el que construyó el muro del que ahora tanto se ufana Donald Trump. Fue un demócrata el que construyó el muro y deportó a casi 7.5 millones de mexicanos. Y fue un republicano de veras, de ultraconservador, Ronald Reagan, el único que ha hecho una reforma migratoria para ciudadanizar a cientos de miles de mexicanos. Es importante la realidad. Los datos duros ayudan a entender un poco lo que sucede en términos históricos. Los datos duros, sin embargo, también nos ayudan a entender las diferencias en el gobierno actual de Donald Trump, que si bien se caracteriza por ser muy retórico, muy estridente en sus discursos de que va a deportar a todas las personas migrantes y la realidad dice que pues a lo mejor no lo consigue, lo que sí ha conseguido es violentar los derechos humanos de las personas mexicanas que residen en Estados Unidos a partir de esta tesis supremacista de tipo nazi que aplica Donald Trump y sus colaboradores. ¿Por qué le cuento esto? Porque se ha reportado la muerte de un mexicano que falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Florida. Se trata de Roger Pérez Jiménez, de 19 años, quien murió el 16 de marzo en el centro de detención del condado de Glades. Roger Pérez Jiménez entró a Estados Unidos en febrero de 2022, regresó porque fue deportado y volvió a Estados Unidos, donde fue detenido desde el 22 de enero pasado y finalmente murió bajo la custodia de los agentes del ICE. Según esta oficina de aduanas, ICE dijo que un oficial encontró inconsciente al mexicano y sin respuesta. Supuestamente pidieron ayuda médica, pero no fue posible salvarle la vida. Según ICE, se investiga la causa de la muerte de este joven mexicano que dicen fue un supuesto suicidio, pero en realidad la realidad puede ser muy, muy distinta. Roger Pérez vivía en una comunidad indígena en Chiapas. Publicaron sus familiares un video en su idioma, en su lengua, donde piden ayuda para repatriar el cuerpo de este casi adolescente, 19 años de edad. Ya van 13 muertes de este tipo en lo que va de este año de mexicanos bajo custodia de ICE y ya son 42 bajo el gobierno de Donald Trump. Cancelar aranceles. Objetivo de México en la revisión del TEMEC. La relación binacional tiene otros aspectos, el que le acabamos de comentar que es trágico, pero también hay otro que es parte de la realidad y es la relación, los vínculos comerciales. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la prioridad de México en la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, en las reuniones bilaterales que se sostienen con la delegación estadounidense, previo a esta revisión ya trilateral de los de Canadá, México y Estados Unidos en julio, la prioridad mexicana es que se cancelen los aranceles que ha impuesto Donald Trump en su segundo periodo de gobierno. La mayor parte de los productos que se exportan a Estados Unidos pues están exentos de estos impuestos, de esta sanción, porque se hacen a través del TEMEC, pero el objetivo es que otras exportaciones como acero y aluminio, que tienen aranceles de 50%, pues queden fuera de este esquema. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Pues evidentemente que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en industria automotriz, en acero y en aluminio. Esa es, digamos, la prioridad nuestra y algunos temas particulares que pues tienen que ver con mejorar el tratado comercial. Pero esencialmente es eso. Esencialmente se trata de eso. Además es importante destacar este elemento que señaló la presidenta Sheinbaum y que ya le habíamos presentado aquí en Imer Noticias. El TEMEC beneficia sobre todo a Estados Unidos en la generación de empleos. Escuchemos.
Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado, que sabemos, digamos, el beneficio que tiene para México. Pero hablando el otro día con algunas empresas automotrices, por el vínculo que hay de la industria automotriz, algunas piezas que se fabrican en México, otras que se fabrican en Estados Unidos. No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos, como a veces se piensa. Un empleo aquí genera al menos 1 o 2 empleos allá, de acuerdo a distintos estudios. La presidenta Sheinbaum fue cuestionada, le preguntaron sobre las preocupaciones que han planteado empresarios estadounidenses y también autoridades comerciales de ese país acerca de medidas no arancelarias, de salvaguardas que existen en nuestro país y que están ubicadas sobre todo en el sector de energía, en la industria agrícola, en el campo y en el área de telecomunicaciones. Dijo la presidenta que estas preocupaciones, que se refieren a 54 medidas no arancelarias, están ya prácticamente solventadas. Vamos a escucharla. Son 54 medidas que se llaman no arancelarias, que Estados Unidos planteó que eran barreras del tratado, o violaciones al tratado o barreras. Y se fueron contestando una a una. Hoy prácticamente todas están saldadas. Todavía quedan algunas ahí en donde hay controversia, pero la mayoría están saldadas. Las limitaciones que se han planteado a inversiones extranjeras privadas en el sector de energía, por ejemplo, que es donde más ruido ha habido por parte de medios estadounidenses y también en México, también están ya bajo negociación, no podemos llamarle de otra manera. Vamos a escuchar. Y por ejemplo, en el caso eléctrico, pues es cuáles son las nuevas leyes mexicanas. 54% CFE, 46% privados. Entonces se dijo, bueno, pues ahí está el 46% para que invierta. No es que se haya cerrado la inversión, así está establecido. Y en otros temas igual. En el tema del glifosato, ellos ganaron un panel por algunos temas. En el tema del maíz transgénico, pues queda muy claro que aquí no se puede sembrar maíz transgénico. Entonces fueron aclarando cada uno de los temas. Pueden ellos o no estar de acuerdo, pero ya hubo un proceso en donde la mayoría ya fueron saldadas. Y hay también preocupaciones que se han hecho muy públicas en el sector de telecomunicaciones. Escuchemos. Por ejemplo, en el tema de la preponderancia, se planteó, bueno, pues ya hay una nueva comisión de telecomunicaciones, que en todo caso pues va a revisar todo eso. Y estos son los mecanismos a través de los cuales se garantiza que no haya monopolios. Entonces, no es que se haya cedido, sino sencillamente explicado. Por ejemplo, se hablaba de un tema de cuánto se paga por el espectro. Nosotros en la ley última se abrió la posibilidad de que parte del pago del espectro pueda ser abriendo más líneas, más conectividad en el país. En fin, aclaraciones de este tipo, pero nunca cediendo en lo que consideramos pues que no debemos ceder porque es nuestra soberanía. Ayer se llevó a cabo la primera reunión bilateral en esta nueva etapa, las reuniones previas allá a la revisión concreta con Canadá incluida entre los equipos de Estados Unidos y México. Esta reunión se fueron básicamente discusiones técnicas y fueron encabezados de esos encuentros por los responsables de comercio y economía de ambos países. Por el caso de México, el secretario de Economía Marcelo Ebrard, y de Estados Unidos, su representante comercial, el de la Casa Blanca, Jameson Greer. Estas reuniones, que son previas a la revisión ya formal, se van a enfocar en analizar específicamente temas como la producción y empleo manufacturero en ambos países. También se va a abordar el tema de los insumos comercializados bajo prácticas desleales en las cadenas de suministro de América del Norte. Básicamente se trata de las prácticas de utilización de productos provenientes de China, sobre todo. Y también eventualmente tendría que revisarse pues el subsidio que el gobierno de Estados Unidos le da a los agricultores de su país. Se espera que los grupos negociadores evalúen las brechas en las cadenas de suministro clave de la región y se den opciones para atenderlas, por ejemplo, con una mayor cooperación en la seguridad económica, que para eso México también avanza en ese sentido, el que se cumplan las reglas de origen para todas las mercancías que se exportan en la región y acciones comerciales complementarias, que en su caso podrían ser cuotas compensatorias como las que se han pretendido aplicar a la exportación, por ejemplo, de jitomate
Recientemente, el año pasado, hubo un problema en ese sentido. Los equipos van a mantener estas reuniones constantes para preparar todo hacia la revisión formal que inicia en julio próximo. Está abierto el diálogo con los maestros de la CENTE, insiste Sheinbaum. Mire, cambiamos de tema, vamos a Ciudad de México, donde se cumple el segundo día de movilizaciones por parte de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En este marco, la presidenta Sheinbaum habló esta mañana en la Conferencia del Pueblo en este sentido. Recordó, hay mesas de diálogo instaladas con el gobierno federal y también en los distintos estados de origen de los maestros que se encuentran en la capital del país. Sin embargo, hay algunas demandas de los maestros que no podrán atenderse por completo porque el presupuesto público desde hace varios años no está dado, no hay forma de cumplirlo, porque además algunas de estas demandas pues ya fueron atendidas en su momento hace ya varios años. Escuchemos a la presidenta de la República. Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación. En el pasado ni siquiera eso tenían, en el periodo neoliberal. Tienen mesas, y tienen mesas en sus estados, y tienen mesas aquí. Pues que hay temas, pues que el presupuesto público no da para poderlo cumplir. Y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México, las maestras de México. Pero pues hay un presupuesto que incluye pues programas de bienestar, salarios a maestras y maestros que han aumentado de manera muy importante desde 2018 a la fecha. El año pasado recuerden que fue 10% de aumento salarial a los maestros. El fondo de pensiones para el bienestar y distintos mecanismos de apoyo. 1 millón de plazas se dieron en el sexenio pasado para las maestras y los maestros cuando se había negado aquella posibilidad con la reforma educativa de Peña Nieto. Y el diálogo está abierto. Y bueno, nunca se ha cerrado el diálogo con Gobernación y con Educación Pública, porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Ellos decidieron no llegar. Entonces, pues ahora es con Gobernación y con Secretaría de Educación, que tienen toda la atribución. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no quiso hacer, más bien no cayó en el juego de un reportero que dijo que el planteamiento de los maestros de la coordinadora que anunciaron una eventual movilización durante el tiempo del Mundial de Fútbol de la FIFA lo calificó como chantaje. La presidenta no cayó en el juego y dijo simplemente que hay un respeto a la libre manifestación de todas las ideas, incluidas las movilizaciones. Escuchemos. Lo que sí es que si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle? O sea, si está el diálogo abierto, ¿qué sentido tiene cerrar una calle? O sea, antes pues no se abría el diálogo, pues se entiende que había presión, pero ahora está la mesa abierta de diálogo, apoyos diversos que se han dado y también pues buscar que cualquier manifestación, que hay derecho de manifestación en nuestro país, pues sea pacífico. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Las movilizaciones siguen en Ciudad de México. Víctor Raúl Ramírez, ¿qué sucede? Cuéntanos, buenas tardes. Las maestras y maestros de la CENTE continúan con sus movilizaciones en la Ciudad de México para exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum abrogue la ley del ISSSTE del año 2007 y también la reforma educativa. Por ello, la CENTE bloquea en estos momentos Paseo de la Reforma en diferentes cruces como son Avenida Juárez, Insurgentes y el Ángel de la Independencia para pedir una mesa de diálogo con la mandataria mexicana. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, insistió en que sí hay recursos para que los trabajadores al servicio del Estado tengan una jubilación digna. Vamos a escuchar a Pedro Hernández. Queremos ser enfáticos que es mentira que la presidenta diga que nuestras demandas no pueden ser atendidas por un tema financiero y que si lo hace, entonces tendría que quitar dinero a programas sociales. Por supuesto que eso no es cierto. Dice que se necesitaría quitar 1 billón de pesos en varios programas sociales, pero contrastemos con los 8.2 billones de pesos que tienen de los ahorros de los trabajadores, 10 afores privadas, incluida pensionista. Bueno, pues también Pedro Hernández respondió
a la invitación que les hicieron las secretarías de Gobernación y de Educación Pública para reunirse, y dijo que la reunión tendrá que ser con la presidenta Claudia Sheinbaum, y explicó por qué. Vamos a escuchar. Por ello, hoy decimos que reiteramos, la mesa tiene que ser con la presidenta. Hemos hablado en algunas ocasiones con el secretario de Educación, con la secretaria de Gobernación, y finalmente, en un sistema presidencialista como el mexicano, se dice, no tenemos facultad para acordar con ustedes esos temas que implican la decisión de la presidenta. Hoy nuevamente reiteramos, presidenta, aquí estamos ahí enfrente del Palacio Nacional, el plantón hoy y estará mañana. Y bueno, pues cabe señalar que las maestras y maestros de la CENTE instalaron desde ayer un plantón en el Zócalo capitalino y tienen previsto levantarlo mañana viernes, y también han anunciado que en caso de no concretar una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, van a reanudar sus protestas durante el Mundial de Fútbol que iniciará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México. Ese es mi reporte. El reporte, gracias Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con la maestra Jenny Araceli Pérez Martínez. Ella es secretaria general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestra, buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Le saluda Alberto Nájar. ¿Qué tal, Alberto? Gusto saludarte. Maestra, ¿cuáles son las demandas que plantean la coordinadora en esta nueva jornada de movilizaciones en Ciudad de México y otras entidades? Por lo pronto estamos hoy aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, con algunos bloqueos aquí en el Caballito, entre otros cruceros, y desde luego las acciones que tenemos en diferentes estados, principalmente en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Yucatán, en Baja California Norte, entre otros estados donde la gente tiene presencia. Todo esto en el marco del paro de 72 horas que empezamos a partir del día de ayer y que concluye el día de mañana. Hasta el momento vamos a permanecer en este punto de Paseo de la Reforma hasta las 6 de la tarde. Y bueno, estaremos nuevamente reinstalando nuestra Asamblea Nacional Representativa a partir de las 8 de la noche para plantear pues las actividades de mañana aquí en la Ciudad de México, y desde luego pues el cierre con este paro de 72 horas. Sí, las movilizaciones son así planteadas. ¿Qué es la agenda de temas que ustedes quieren plantear ante las autoridades del Gobierno de México, maestra? Como lo hemos dado a conocer, me parece que la puntual exigencia en estos momentos, en este paro, reside en la reinstalación de la mesa con la presidenta de la República, con temas y demandas que ya tiene conocimiento la propia presidenta, que es la abrogación de la ley del ISSSTE, y cuando nos referimos a esta abrogación, nos referimos a tener un sistema solidario de pensiones, como lo era antes de la reforma del abril del 2007 que impuso Felipe Calderón, y justo en este sexenio se retoma nuevamente esta demanda, que desde luego la hemos tenido en años anteriores. Ya vamos casi 2 décadas en esta lucha constante de exigir la abrogación de esta ley, pero cobra especial relevancia cuando la presidenta de la República en su proceso de campaña menciona que estaría abrogando la ley del ISSSTE. Es así que reconoce que hay una afectación hacia los trabajadores del Estado cuando se habla desde un sistema de jubilación, y pues bueno, finalmente la insistencia en que se reinstale la mesa con la presidenta, pues tiene que ver con el hecho de que ya hemos tenido mesas con secretarios de Estado, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Educación Pública, y nos han remitido precisamente a la decisión de la presidencia de la República. Por eso la insistencia en ese sentido. Maestra, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado algunas veces que algunas de las demandas que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presupuestalmente no pueden atenderse. ¿Qué dicen ustedes ante este señalamiento?
Sí, lo que me parece importante también recalcar es que en el sexenio de López Obrador, cuando planteamos estas demandas, mencionó que faltaba la mayoría en el Congreso. Es decir, en ningún momento planteó un tema presupuestal. El discurso radicaba en que era porque no tenían la mayoría del Congreso. Se acaba el sexenio de López Obrador, llega ahora la presidenta Claudia Sheinbaum y cambia el discurso. Es decir, ya no es que si no tienen la mayoría del Congreso, sino ahora es un tema presupuestal y es algo que hemos debatido con los secretarios de Estado, el hecho de decir que hay una aportación de todos los trabajadores del Estado hacia un sistema de pensión, pero que finalmente el 80% de los trabajadores del Estado básicamente van aportando a las AFORES, que son empresas que administran precisamente estos fondos para el retiro y que son, pues son beneficiadas a costa de los trabajadores, a costa de las aportaciones que se han hecho. Y me parece que ha sido una discusión y un debate que hemos dado en las mesas que hemos tenido anteriormente. Por lo tanto, consideramos que en este tema o en este argumento que ha manifestado desde el gobierno federal, también difiere de lo que hemos nosotros debatido con los propios secretarios de Estado e incluso con la propia presidenta de la República. Hemos incluso mostrado la voluntad en decir, podemos hablar de una progresión en un sistema solidario de pensiones de los trabajadores que se encuentran en cuentas individuales. Sin embargo, pues tampoco tenemos respuesta al respecto. Y otro punto más es que en el caso de la reforma educativa, a pesar de que no se habla de un tema presupuestal, tampoco vemos una voluntad de solución por parte del gobierno federal. Hay que reconocer desde luego que en el sexenio de López Obrador se quitó lo punitivo de la reforma que impuso Peña Nieto en su momento, en 2013, con la evaluación para la permanencia en el servicio. Sin embargo, de fondo se mantiene la esencia de la reforma educativa. Todos los demás trabajadores del Estado se encuentran garantizados sus derechos en el artículo 123, apartado B, y solo los trabajadores de la educación no estamos en ese artículo y en ese apartado. Por eso seguimos insistiendo en que estamos en un régimen de excepción laboral y eso no implica mayor presupuesto. Por lo tanto, pues aquí difiere un poco el discurso que se ha manejado respecto a que sí y que no en temas de presupuesto público. Sí, la verdad es que todo esto es sujeto a la negociación, maestra Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la CENTE. Han planteado en esta jornada en Ciudad de México la posibilidad de hacer movilizaciones durante el periodo del Mundial de Fútbol en junio próximo. ¿Se mantiene esta iniciativa y por qué hacerlo así, maestra? Sí, me parece que en ese margen de paros escalonados, ahora cumplimos ya con el pago de 72 horas. Indudablemente nos regresamos a nuestros estados y eso va a permitir ya llegar a un punto de definición de un paro indefinido. Es decir, regularmente un paro indefinido inicia en el mes de mayo, 15 de mayo por ser el Día del Maestro. Sin embargo, también viendo el panorama que estamos ya por tener aquí en el país, que es en el contexto del mundial, también es un punto de discusión al interior de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y entonces no descartamos también acciones en ese momento, y lo hacemos no como una manera de amenaza, porque me parece que también es importante recalcarlo, lo hacemos en el término de decir, de hacernos notar que hay un descontento en el gremio magisterial, que no se está cumpliendo hacia los trabajadores de la educación y del Estado, mientras hay una lectura que se le da a otros países, ¿no? Que Sí. conocemos al interior de nuestro país cuáles son las condiciones de los trabajadores, cuál es la condición del país en temas de seguridad, en términos económicos, sociales, y por lo tanto, en ese contexto, pues la manifestación que probablemente sí se dé en el marco del Mundial de Fútbol. ¿Y cómo sería esa manifestación? ¿Qué es lo que analizan al interior de la coordinadora, maestra? Ese es un punto que vamos a regresar a analizar en nuestros estados, cada quien en sus delegaciones, desde luego, porque me parece que también es importante hacerle saber a la sociedad, aquí no se toman decisiones populares de las dirigencias, sino se trata precisamente de recuperar el sentir de los compañeros de base, compañeros que están en las escuelas, de tal manera que seamos, que todo lo que se vaya a construir y se vaya a plantear en la ruta
de movilización, pues también emane desde las bases, como lo hemos dicho, y bueno, no ha sido un punto de discusión, me parece que con este paso 72 horas al término, pues vamos nuevamente a nuestros estados y ahí es donde vamos a estar ya definiendo cómo sería la acción pues para ese evento que se está programando en este país. Pues si nos lo permite, maestra Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la CENTE, sigamos en comunicación para conocer la evolución de las negociaciones y las acciones que tomarán en adelante. Por lo pronto, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Alberto. Gusto saludarte. Que tengan buena tarde, maestra. Es la maestra, Gracias. hasta luego, maestra Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de el CENTE. Con esto que acabamos de escuchar, estas son las demandas que plantean en esta nueva jornada de movilizaciones que va a seguir. Es algo que llevan a cabo cada año desde hace ya décadas, y que tienen como elemento central el que cada año se revisa el contrato colectivo de trabajo. Esto es en todos los sindicatos, al menos los independientes, porque los sindicatos blancos, ahí los trabajadores nunca se enteran ni siquiera que están sindicalizados. No es el caso de la CENTE, que como hemos escuchado, pues tiene esta serie de demandas y estos planteamientos que están en proceso de análisis. La CENTE, los maestros de la coordinadora han sido satanizados, han sido hostigados, han sido asesinados. Varios han sido asesinados desde el momento en que surgió la coordinadora en los finales de los años 70, pero particularmente en el periodo del Partido Acción Nacional, cuando gobernó el PAN, y también con Enrique Peña Nieto cuando regresó el PRI, pues la violencia en contra de los maestros se incrementó con el apoyo inclusive de empresarios como el famoso Claudio X González, apoyados por comunicadores como el colega Carlos Loret de Mola. Le digo colega porque la verdad es que algún tiempo él fue muy buen periodista, no puedo decir otra cosa, pero quién sabe qué sucedió. El caso está en que pues existe ahí este hostigamiento en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene sus propios procesos de debate y de análisis. Si hubiera una clase de política en el terreno, política de a pie, ahí justo en donde se dan a veces los debates muy intensos, la coordinadora es una muy buena escuela, déjeme decirle, y a lo mejor no estará de acuerdo conmigo, yo me refiero solamente a la práctica, la manera en la cual se hace política allí también, que también es muy válido escucharlo y tenerlo muy presente, porque es muy distinta, radicalmente distinta con la otra ala del sindicato, que es el que encabezó durante mucho tiempo la maestra Elbester Gordillo, y que durante décadas también encabezó Carlos Jongitut Barrios, el que creó un grupo paramilitar que se llamaba Vanguardia Revolucionaria, que fue responsable de los golpes y asesinatos de decenas de maestros independientes que se oponían al cacicazgo de Carlos Jongitut Barrios, que fue echado por Carlos Salinas de Gortari, y en su lugar impuso a Elbester Gordillo. Ya tendremos oportunidad de hablar más sobre la historia del Magisterio Nacional, que créame es realmente interesante, y no podríamos entender el país completo si no los tomamos en cuenta, porque atrás de estas movilizaciones, más allá, pero sobre todo eso, más allá del estigma, la violencia, la satanización que hay en contra de los maestros de la coordinadora, hay una gran historia de lucha sindical y también de organización colectiva que vale la pena tomarla en cuenta. Y a propósito de ello, vamos a escuchar a José de Molina con esta canción dedicada al Magisterio Independiente. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario, enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van...
Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, además de nuestro número de WhatsApp, se lo repito, 5566312427, los puede escribir a @imer_noticias en X y en Threads, en Hilos, o bien a Imer Noticias en Instagram y en Facebook. Estamos a la espera de sus comunicaciones. Aguas con los berrinches de Trump, advierten medios internacionales. Y sí, bueno, a tal nivel llega esta situación que se lleva a cabo desde la Casa Blanca en contra de medio planeta, que uno de los medios de comunicación más neoliberales del mundo occidental, The Economist, publicó una portada que vale mucho la pena que usted la vea. Es una portada muy buena que define claramente el embrollo en el cual ha metido Donald Trump a Estados Unidos con esta llamada Operación Furia Épica. Hay que darle una mirada a esta portada de The Economist, que le insisto, es un medio, no se puede decir que sea un medio opositor, al contrario, si hay un medio, un periódico, una publicación neoliberal es esa, y ya ha publicado esta situación que enfrenta Donald Trump, los efectos que habrá para su popularidad, para su propio gobierno y también para el mundo entero, y advierte, hay que tener cuidado con Donald Trump porque es un mal perdedor. Jessica Leal nos ofrece los detalles. Lejos de fortalecer su imagen como líder fuerte e invencible, el actual conflicto en Medio Oriente está erosionando el poder político de Donald Trump, incrementando su frustración y enojo y potencialmente haciéndolo más impredecible y peligroso, según un análisis del semanario The Economist. El conflicto comenzó a finales de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que incluyeron la eliminación del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y daños significativos a infraestructuras militares, navales, de misiles y nucleares de Irán. Irán ha respondido con acciones asimétricas como el bloqueo parcial del estrecho de Hormuz, lo que ha interrumpido el suministro global de petróleo. Si el estrecho permanece cerrado hasta finales de abril, el precio del petróleo podría alcanzar los $150 por barril, alertó The Economist. Esto ha disparado los precios del crudo, que llegaron a alcanzar picos cercanos a los $120 por barril, generando inflación, encarecimiento de combustible y fertilizantes, lo que ha afectado a la economía mundial y a la estadounidense. En el artículo titulado "La guerra en Irán está debilitando a Donald Trump y haciéndolo más iracundo", el semanario subraya que al disminuir los superpoderes políticos del presidente, su imprudente campaña podría hacerlo más peligroso. Trump enfrenta una guerra impopular. Encuestas indican baja aprobación, de alrededor del 36% en el manejo de Irán, una peor percepción que conflictos recientes como Irak o Afganistán. El aumento en precios de gasolina y la inflación igualmente erosionan el apoyo entre votantes preocupados por la economía, justo antes de las elecciones de medio término previstas para noviembre de 2026, aumentando el riesgo de pérdidas republicanas en el Congreso. Trump ha mostrado señales de pánico que, de acuerdo con el medio, debilitan sus tres principales fortalezas: su capacidad para imponer su propia realidad al mundo, su uso de influencia, como en el caso del rechazo de países europeos a respaldarlo, y su dominio sobre el Partido Republicano, ya que ha faltado a su promesa de librar a los votantes de la guerra y de la inflación. Incluso sin Irán, la efectividad de estas fortalezas trumpianas probablemente disminuiría tras las elecciones de mitad de mandato. Las guerras aceleran el cambio, advierte The Economist. También señala que esta combinación de debilidad y furia podría hacerlo más peligroso, al impulsarlo a decisiones más temerarias o extremas para recuperar el control. El artículo concluye: es difícil imaginar cómo el señor Trump podría salir victorioso en Irán. Advertencia, es un pésimo perdedor. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Sí, ahí está la advertencia que hace el semanario británico The Economist. Aguas, lo traducimos muy a lo mexicano. Aguas con Trump y sus berrinches porque es mal perdedor. Y la situación parece que puede derivar hacia allá,
porque no es solamente la evidencia en la cual lo ha puesto este semanario de Reino Unido, sino también lo que ha ocurrido en los últimos días. Por ejemplo, la directora de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, aseguró ante el Senado que el régimen de Irán sigue intacto, aunque debilitado tras los bombardeos que llevaron a cabo los gobiernos de Israel y Estados Unidos. En esta comparecencia que se considera clave, dijo Tulsi Gabbard, si sobrevive Irán, podría reactivar su capacidad militar, con lo cual contradice el discurso que lleva a cabo y que lo ha planteado casi como epopeya Donald Trump. Vamos a escuchar. La comunidad de inteligencia evalúa que el régimen en Irán parece estar intacto, pero en gran medida degradado debido a los ataques contra su liderazgo y capacidades militares. Sus capacidades convencionales de proyección de poder militar han sido destruidas en gran medida, dejando opciones limitadas. La posición estratégica de Irán se ha degradado significativamente. Aunque el régimen permanezca intacto, la comunidad de inteligencia estima que las opciones internas probablemente aumentarán a medida de que la economía de Irán empeore. Irán y sus aliados continúan atacando los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio. La comunidad de inteligencia estima que si un régimen hostil sobrevive, probablemente intentará iniciar un esfuerzo que durará años para reconstruir sus fuerzas militares, misiles y vehículos aéreos no tripulados. Ahí lo que señala la jefa de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quien con esta afirmación contradice directamente a Donald Trump, que sostiene que el gobierno de Irán ha quedado neutralizado con la operación Furia Épica. Pero Tulsi Gabbard no es la única que contradice pues, a su jefe. Ahora el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, que renunció esta misma semana, dijo que Trump se basó en un pequeño círculo de asesores para tomar su decisión de atacar a Irán. Habló con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, que en su show personal en la televisión, en las redes sociodigitales, y dijo que que ninguna información de inteligencia planteó en momento alguno que Irán trabajara para desarrollar armas nucleares, con lo cual también contradice directamente el discurso, la epopeya lanzada por Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y por Donald Trump. Vamos a escuchar a Joe Kent. ¿Estaba Irán a punto de conseguir un arma nuclear? No, lo estaba hace 3 semanas, cuando empezó todo esto, y tampoco lo estaba en junio. Quiero decir que los iraníes tienen un dictamen religioso, una fatwa, que prohíbe el desarrollo de armas nucleares desde 2004. Está en vigor desde 2004, es de dominio público, pero tampoco teníamos información de inteligencia que indicara que se estuviera incumpliendo esa fatwa o que estuviera a punto de ser revocada. Lo que señala el ex jefe del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, con Tucker Carlson, quien en esta conversación reveló que Israel obligó a Trump a actuar, a pesar de que dijo no había pruebas de que fuera Irán una amenaza inminente ni para Israel ni para Estados Unidos. También reveló que a él y a otros altos funcionarios que tenían dudas sobre los ataques aéreos no se les permitió hablar con el presidente para expresar estas dudas. Esta entrevista duró más de 1 hora y 40 minutos y habló de varios temas, como la muerte de Charlie Kirk, quien alrededor de la muerte de este personaje se ha empezado a tejer una trama que pues puede ser bastante sucia, porque allí, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta el momento, hay indicios de que podría estar involucrado el Mossad, el servicio de inteligencia y de contraespionaje de Israel, en la muerte del propio Charlie Kirk.
En el acento, tu punto de referencia, conversamos con el maestro David Hernández, internacionalista, profesor de la UNAM. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Alberto Nájar, gracias por esta entrevista. Hola, ¿qué tal, Alberto? Gracias por la invitación. Ya esta revelación que ha hecho el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, más lo que señala también Tulsi Gabbard, habla de una presión que ejerció Israel para obligar, habrá que ver si es así, al ataque contra Irán. ¿Hasta dónde esto puede tener una consecuencia fuerte, no solamente para Estados Unidos, Donald Trump, sino también para toda la región en Medio Oriente, maestro? Sí, claro, pues creo que en este sentido tenemos que contextualizarlo, pensando que esta declaración se suma a las presiones alrededor de la administración del presidente Donald Trump sobre la propia decisión de atacar Irán. Hay diversos aspectos que comienzan desde hace algunos días a presionar a la actual administración sobre qué tanto ha sido positivo los ataques y hasta dónde tienen que llegar. Quisiera señalar de manera muy rápida la operación por palabra del propio gobierno israelí, tenía misiones muy específicas, que básicamente era la destrucción de las capacidades nucleares de Irán, eh, eh, y en el segundo sentido, apoyar al pueblo iraní sobre su propio gobierno. Y creo que ninguna de esas misiones se han completado hasta la fecha. Y creo yo, se suma, insisto, estas declaraciones del ex jefe de lucha antiterrorista de Estados Unidos a las presiones, ya sea económicas, incluso desde el propio Partido Republicano hacia la administración de Donald Trump, e incluso a nivel internacional de varios países que no se han querido sumar a la propia defensa del estrecho de Hormuz para reabrirlo y así reactivar el comercio. Entonces, sí, definitivamente creo que se suma a esta bolsita del presidente Donald Trump sobre las consecuencias de la guerra y lo que se quiere conseguir con ella. Joe Kent le dijo a Tucker Carlson algo que me llamó mucho la atención y quisiera escuchar su análisis, maestro. Dijo que Irán tiene una fatua desde 2004 que prohíbe expresamente el desarrollo de armas de tipo nuclear, entre otras. ¿Esta evidencia hasta dónde podría eventualmente también servir para que internamente, porque no se ve de otra manera, internamente pudiera haber una presión suficiente para que se detenga esto que vivimos en Medio Oriente, pero también para que haya eventualmente una sanción política hacia Benjamin Netanyahu y Donald Trump, maestro? Sí, ahora que lo comentas, creo que también la presión internacional puede ser uno de estos elementos que busque reducir la guerra o llevar a las partes a una negociación. Y en este sentido, sí, el propio gobierno de la República Islámica de Irán ha argumentado que su programa nuclear tiene únicamente fines civiles. Se argumenta, ha sido una constante que precisamente el ex líder supremo de Irán ya había argumentado que desde una posición religiosa no había una prohibición completamente de las armas nucleares y que en ese sentido el sistema de defensa de misiles balísticos lo único que tenía era objetivo defensivo frente a los posibles ataques de países como Estados Unidos o Israel o cualquier otro enemigo. Entonces, en ese sentido, es la retórica, el argumento que desde la República Islámica de Irán han tratado de armar justamente para justificar, por un lado, el desarrollo del programa nuclear, insisto, que desde su perspectiva tiene fines civiles únicamente, y a la par su sistema de misiles balísticos que tiene un mecanismo de defensa. Aún así, el gobierno de Israel y Estados Unidos argumentan que sí existe un programa nuclear con fines bélicos y que por tanto representan una amenaza a su propia existencia. Lo han dicho de esta manera abiertamente las autoridades iraníes. Israel representa para ellos una amenaza y por tanto pues
tendrá que ser atacado. Así lo argumentan ellos. Sí, la realidad también es esa, no podemos hacerlo a un lado. Existe también una tesis que ya es muy, muy añeja en el sentido de que se tiene que acabar con Israel por parte de los extremistas de Irán que están allí también presentes. Y sin embargo, también dentro de este escenario y lo que vivimos en los últimos días, también sería importante analizar este punto, maestro David Hernández, internacionalista y profesor de la UNAM. ¿Hasta dónde es fuerte la capacidad que tiene el lobby de Israel, el lobby de Israel, pues el lobby judío, en Estados Unidos como para hacer eventualmente creíble este planteamiento de que fue a partir de la presión de Israel a Donald Trump que se desató esto que vivimos ahora? ¿Qué tan fuerte es este lobby que existe en Estados Unidos, maestro? Sí, creo que es evidente que tienen capacidad de influencia, pero no necesariamente creo yo que son los únicos elementos que explican que en este momento Estados Unidos haya decidido acompañar la propia ofensiva militar de Israel. Sí es cierto que hay por lo menos desde hace varios meses un intento por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de sumar a Estados Unidos a la ofensiva bélica contra Irán, porque desde su perspectiva este es un contexto oportuno para hacerlo. Hay que recordar la crisis económica causada por las sanciones económicas desde Estados Unidos contra Irán han dejado a la población evidentemente con graves daños que pues han levantado también un malestar importante y ese malestar pues se ha traducido en las manifestaciones de hace varios meses. Ese contexto, de una u otra manera, Israel argumenta favorecía un ataque en este contexto. Ahora, esto también, de alguna u otra manera, ha ayudado a que Estados Unidos también se convenciera de que era un buen momento para reducir lo que ellos también consideran una amenaza, el régimen iraní, y entonces, pues, participar entonces de una u otra manera e influir en las instituciones de ese país para reducir la amenaza. Evidentemente, esto también se acompaña de la decisión de política exterior sobre Venezuela y ahora justo al mismo tiempo con Cuba. Entonces, aunque sí creo que Israel tiene influencia dentro del gobierno de Estados Unidos, los ataques de Estados Unidos forman parte, evidentemente, de una política exterior muchísimo más amplia, ¿no? Que acompaña, insisto, Venezuela y Cuba. Sí, también es importante esto que nos señala maestro David Hernández. Estados Unidos también tiene lo suyo en esta historia. Finalmente, ¿qué consecuencias ve usted que pudiera haber eventualmente para México y América Latina si tomamos en cuenta lo que publica The Economist, la forma en la cual Donald Trump suele reaccionar y esta manera muy personal de tomar decisiones a partir de un impulso? Ya la hemos visto en otros momentos, maestro. Sí, creo que, digo, los impactos para México y América Latina en general ya se han, digamos, analizado en varios espacios en el sentido del aumento de los precios de petróleo. Pueden llevar entonces al aumento de los precios y una inflación constante. Hay que decirlo, entre más se prolongue la guerra, los efectos económicos van a ser más graves. Apenas ayer vimos justamente el ataque de Israel contra una infraestructura de producción de gas, una de las más importantes en el mundo, y esto evidentemente tendrá consecuencias en precios de productos en general. Y para Estados Unidos creo que definitivamente también la prolongación de la guerra creo que tendrá afectaciones importantes. Hay que mencionar en noviembre próximo las elecciones intermedias que van a renovar en buena parte del Congreso estadounidense. Tendrá que tener algún efecto la guerra y los resultados de este conflicto para los republicanos, que son quienes ahora mismo ejercen el poder. Se afirma desde ya, no solo por Irán, pero desde hace varios meses se afirma que es muy probable que los republicanos pierdan el control del Congreso en general.
uno de estos elementos, insistir, si es el conflicto iraní por los resultados que pudiesen tener. No hay elementos ahora mismo que hagan ver que la violencia va a reducirse en los próximos días o en las próximas semanas, porque incluso los objetivos militares no son del todo claros. Entonces, el impacto que pudiese tener este conflicto en la administración de Donald Trump ya este año van a ser sin duda importantes. Pues estaremos muy pendientes entonces de lo que suceda en las próximas semanas. Lamentablemente, dentro de esta circunstancia de crisis para Donald Trump también puede haber consecuencias de este lado. Maestro David Hernández, gracias por estos minutos de análisis con la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias a ti, Alberto, por la invitación. Al contrario, que tenga buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es el maestro David Hernández, internacionalista, es experto en Medio Oriente, profesor de la UNAM, y esta reflexión, estos datos. Sí, eventualmente Joe Kent tiene su tesis, que fue Trump prácticamente cercado y obligado a tomar esta decisión, lo cual tiene sus posibilidades de ser cierto, dado el poder que tiene el lobby de Israel en Estados Unidos. Es enorme, enorme, y no me refiero solamente a el Capitolio ni la Casa Blanca. Son capaces de sancionar económicamente, de sancionar culturalmente, y inclusive hasta a nivel de cancelar producciones de cine, de radio, de televisión, de espectáculos, conciertos, si se movilizan. Son capaces de eso. Y México lo vivió. En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se le ocurrió ordenar a su representante en la ONU que votara en contra de una resolución que impulsaba Israel, con argumentos, pues realmente pues que muchos pudieron haber estado de acuerdo, pero que no necesariamente diplomáticamente hablando eran los mejores. ¿Y sabe qué ocurrió? Hubo un bloqueo del lobby de Israel en Estados Unidos y una cancelación masiva de viajes y de inversiones hacia México, de tal manera que Luis Echeverría tuvo que recular, tuvo que hacerse para atrás, casi ofrecer disculpas, cancelar la decisión que había tomado. De ese nivel, porque pues, Luis Echeverría Álvarez se asumió como el líder del tercer mundo, porque él hablaba de dos bloques, había dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos y aliados, y dijo entonces nosotros somos los no alineados, y somos el tercer bloque, y por lo tanto pues tenemos que defendernos, y vaya manera que encontró de defender a los no alineados, y que le responde el lobby israelí en Estados Unidos, y pues se tuvo que echar para atrás el compañero Luis Echeverría Álvarez, como le decía su familia, su esposa, el compañero Echeverría, se echó para atrás. Hay propaganda en algunos medios tradicionales, advierte Sheinbaum. Mire, vamos a otros temas en estos minutos que nos quedan del acento tu punto de referencia. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a algunas preguntas de compañeros periodistas a propósito de la importancia que tiene la Mañanera del Pueblo, las conferencias de prensa que todos los días se ofrecen desde 2018, cuando llegó a el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que las continúa la presidenta Sheinbaum. La presidenta dijo esta mañana que si no hubiera este espacio, pues no habría la posibilidad de rebatir, también de debatir y desmentir la cantidad de desinformación brutal que existe en los medios comerciales de nuestro país. Vamos a escucharla. Imagínense qué pasaría si no hubiera mañanera. O sea, todos los medios tradicionales, vamos a llamarles así, pues seguirían diciendo lo que quieren, sin una relación directa del gobernante frente a la gente. Los medios son precisamente eso, medios para comunicar, todos, alternativos y tradicionales, son medios para comunicar. La mañanera es una comunicación directa de la presidenta con la gente, con el pueblo, con quien nos quiera escuchar. Permanece además, por si no la escuchan en vivo,
pues la pueden escuchar posteriormente. Y siempre hacemos nuestros clips para resaltar lo más importante en 1 minuto o 2 minutos, para que la gente sepa pues de qué hablamos. En la mañanera el principal mensaje. Si no existiera este espacio, pues ¿cómo podríamos debatir lo que sale en los medios, que muchas veces dicen mentiras? Porque hay medios de comunicación, periódicos, algunos de ellos, que son medios de propaganda política, con mentiras, no son medios de comunicación. Y sí, efectivamente hay varios ejemplos de ello y un caso se presentó recientemente cuando se dio a conocer el convenio de la Secretaría de las Mujeres con plataformas de Internet para reducir la violencia digital en contra de las mujeres. La respuesta de al menos 3 medios de comunicación, entre ellos TV Azteca, por supuesto, es que se trataba de censura. Escuchemos. ¿Cómo es posible que digan, fíjense, que el convenio que firmamos con la Secretaría de las Mujeres y las plataformas digitales para que no haya violencia contra las mujeres, la misma noche 3 medios de comunicación diciendo que es una forma de censura de la presidenta? O sea, imagínense en qué cabeza cabe. Si no lo hiciéramos, ¿cuánta violencia hay en las plataformas contra las mujeres? Y la presidenta no hace nada, porque de cualquier manera nos van a criticar. Pero imagínense la mentira, así con todas sus letras. Había una canción, ¿no? Mentira, que cantaba Daniela Romo, creo, en mis épocas. No, Lupita D'Alessio, ¿no? Lupita D'Alessio. No. A ver, chécale, quién cantaba. Bueno, mentira, sí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pensar que evitar que en una plataforma haya violencia contra las mujeres o tener la posibilidad de denunciarlo es una censura? O sea, ellos quieren que haya violencia contra las mujeres en las plataformas, porque si no, no se entiende. Bueno, la canción ya la presentamos aquí, al inicio de este servicio informativo con Daniela Romo. Otro ejemplo también de esta tesis, comportamiento de propaganda de la mayor parte de los medios comerciales en México sucedió hace unos días, un fin de semana reciente, cuando reaccionaron de una forma pues desmedida en su furia en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando publicó en su cuenta de X una solicitud para que se apoyara económicamente al pueblo cubano. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Y el coraje que le tienen algunos medios al presidente López Obrador. Él está en retiro, ha hablado 3 veces, ¿no? Desde que salió el 1 de octubre del 24. Cada vez que dice algo, ¡ah! Y Calderón cada 3 días publica algo. Fox, unas cosas que publica hasta con faltas de ortografía. Pero los medios, los bots, no dicen nada. Sí, mucha hipocresía, no solo de ellos, sino de muchos otros también. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó, por ejemplo, que durante el gobierno de Vicente Fox y también del periodo de usurpación de Calderón Hinojosa, se despilfarraron los recursos de los excedentes petroleros, que fueron de miles de millones de dólares cada año. ¿Por qué surgió el tema? Porque le comentaron a la presidenta Sheinbaum del anuncio del presidente del PAN, Jorge Romero, a quien la presidenta Sheinbaum ha calificado como el verdadero jefe del cártel inmobiliario, el anuncio que hizo de que este fin de semana habría un gran acontecimiento y una revelación por parte de Acción Nacional. Y la presidenta Sheinbaum dijo, bueno, pues nada más mirar los 2 periodos en los cuales ocuparon el gobierno de México militantes de ese partido. Escuchemos. En el periodo de Fox, 2004, Pemex llegó a producir 3.2 millones de barriles diarios. En este momento Pemex produce 1.7 millones y como 100,000 barriles los privados, de lo que quedó de la reforma de Peña Nieto. 1.8 millones de barriles se produce en el país. Bueno, se llegó a producir 3.4 millones. ¿Cómo lo hicieron? Sobreexplotando el yacimiento de Cantarell, inyectándole nitrógeno y, por cierto, echando a perder el gas natural que podría haber sido utilizado, porque podrían haber inyectado el propio gas natural. Pero bueno, hacen eso. ¿Para quién iba ese petróleo? Para Estados Unidos principalmente, exportación a Estados Unidos. Los excedentes petroleros, es decir,
La cantidad de recursos por encima de lo que ellos habían planeado en el presupuesto en ese año fue de 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares en pesos, pues son hoy, traído a valor actual, 200,000 millones de pesos, 180,000 millones de pesos. 180,000 millones de pesos. En el siguiente año lo mismo, otros 10,000 millones. Y además, en el sexenio siguiente, cuando usurpó la presidencia de México Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, los excedentes petroleros fueron de 16,500 millones de dólares. ¿Y qué se hizo? Nada. Escuchemos. Luego en 2007, Calderón tiene por excedentes petroleros 12,000 millones de dólares. 2006, 2007, no recuerdo exactamente. El siguiente año, 16,500 millones de dólares. Ayer dije, con ese recurso excedente de lo que habían planeado en el presupuesto, hubiera alcanzado como para 3 refinerías del tamaño de 2 Bocas, por lo menos, haciendo una cuenta más o menos. 3 o 4 refinerías. O sea, imagínense. ¿En qué se usó? ¿Qué recuerdan del periodo de Fox de una obra de infraestructura que se haya hecho con 20,000 millones de dólares? Con Calderón, la estela de la corrupción, a Suavicrema. Entonces, ahí está la esperanza. Ahí está lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito del anuncio del presidente del PAN de que se va a dar a conocer la esperanza este fin de semana. Pues ahí está esta esperanza, y voy a corregir lo que dije hace un minutito. Calderón Hinojosa no es verdad que no haya hecho nada con estos recursos. 16,500 millones de dólares en promedio por excedentes petroleros. Sí hizo una barda que se encuentra en Atitalaquia, en el estado de Hidalgo, donde se iba a construir una refinería alterna a la de Tula. Lo que hizo Calderón fue, además de la Suavicrema, la estafa de luz, una barda, pero una bardotota, no crea que era un muro cualquiera, es una bardotota, que ahí está como testimonio de el derroche y la inutilidad de un personaje como Calderón Hinojosa. Pero bueno, ahí a cada quien. La presidenta Sheinbaum informó, por otra parte, que se buscan esquemas de parte del gobierno de México para mantener el apoyo al pueblo de Cuba, a pesar de la reacción que existe por parte de grupos políticos en México. Escuchemos. Y es muy importante esto porque también la derecha se enloquece cada vez que decimos esto. Nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo, y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo tanto el pueblo de Cuba. Entonces estamos buscando esquemas de seguir ayudando al pueblo cubano. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este punto. Pues sí, la propaganda en medios tradicionales, la reacción de grupos de derecha y de ultraderecha en México. Mire, ya nos quedan unos minutos del acento tu punto de referencia, pero queremos aprovecharlos para informarle sobre el informe que ha presentado, el censo más bien que presentó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Este es un censo sobre los gobiernos municipales. ¿De qué se trata? Claudia Telles, cuéntanos, buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes, un saludo para ti, para el auditorio. En la presentación de los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, el INEGI indica que de 2,433 titulares de presidencias municipales y alcaldías, 605 eran mujeres, es decir, 24.9%, 2 puntos porcentuales más que en 2022. El vicepresidente del INEGI, Adrián Franco Barrios, destacó en la presentación de estos resultados que el 77% de municipios tiene una institución formal encargada de seguridad pública. Detalló que 516 municipios no contaron con una institución encargada de la seguridad pública y en 493 otra institución o cuerpos comunales realizaban esta función. Vamos a escuchar. Aquellos municipios que tienen una institución formal dentro de la estructura de la administración pública municipal son 1,898, es decir, el 77% de los municipios tienen una institución formal encargada de la seguridad pública. Sin embargo, prácticamente 1 de cada 5 municipios del país no tienen una institución formal encargada de la seguridad pública. Eso quiere decir que se encarga
alguien más, generalmente grupos comunitarios organizados, pegados o no a las instituciones de seguridad pública, pero la institucionalidad es de alta relevancia. Entonces, uno de cada 5 municipios que no tienen en el nivel nacional no tienen institución formal. Detalló además que 1 de cada 5 municipios del país no tiene una institución formal encargada de la seguridad pública, lo que quiere decir que alguien más se hace cargo, generalmente grupos comunitarios, y las instituciones que prestan el servicio están integradas por 166,091 personas. En tanto que Daniel Dier Leal, titular de la Unidad Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Unidad de Estadísticas de Gobierno y Seguridad Pública del INEGI, habló, Alberto, sobre ataques a presidentes municipales y regidores. Vamos a escuchar. 12 presidentes municipales, de los cuales 6 fueron en Oaxaca, 4 en Guerrero y 2 en Michoacán. Y bueno, pues podemos encontrar en este instante, no tengo el dato, de los síndicos y los regidores, en los que también fallecieron por homicidio. Pero bueno, como les comentaba, principalmente Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Todo eso son eventos que sucedieron durante 2024. El censo, que se levantó del 9 al 17 de octubre del año pasado, detalla que 2,047 administraciones públicas ofrecieron el trámite de pago de impuesto predial y 99.7 prestó el servicio de alumbrado público. En cuanto a recaudación, el INEGI reporta que la recaudación de predial fue de 92,817 millones de pesos, lo que representa una tasa de cobro del 52.5%. El estudio, Alberto, también revela que los municipios de Mitontic, Chiapas, y San Juan Petlapa, Oaxaca, reportaron no haber prestado el servicio de alumbrado público. El reporte. Muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está este censo sobre municipios que hizo el INEGI, para que si tiene oportunidad le eche una revisada. Y ya que hablamos de entidades federativas, municipios, en Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó el primer jardín de agua. ¿De qué se trata, Guadalupe Franco? Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Este jueves la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el primer jardín de lluvia, cuya inversión ascendió a 22 millones de pesos y beneficiará a más de 40,000 habitantes de la colonia Santa Úrsula Coapa, esto en la alcaldía Coyoacán. El sistema, compuesto por tanques tormenta y colectores que ayudarán a regular el agua de lluvia, permitirán infiltrar 1,300,000 litros cúbicos de agua al día, cifra equivalente a 130 pipas de agua. Así lo dijo la jefa de gobierno. Solo en este pequeño jardín, se infiltra 1,300,000 litros de agua cuando llueve al día. Solo en ese jardín, pero sumado todos los sistemas que se construyeron alrededor de este jardín, toda esa obra que mantuvo a la colonia con problemas de humedad y la gente ya se estaba cansando de toda esa obra que se hizo, sumada, puede infiltrar más de 10 millones de litros de agua. Más de 10 millones de litros de agua. La jefa de gobierno adelantó que este año se llevarán a cabo obras similares que ayuden a captar 20 millones de agua. Dijo que a través del programa de acupuntura hídrica se intervendrán 160 puntos en la ciudad, lo que permitirá infiltrar agua de lluvia y reducir las inundaciones. Así lo dijo. Este año vamos a llevar a cabo otras obras como esta que nos ayude a captar lo doble de este sistema. Es decir, si aquí se está captando 10 millones de litros de agua, vamos a construir otros 2 tantos más. De tal manera que las obras que vienen bajo este sistema capten 20 millones de litros de agua. Asimismo, durante esta inauguración, la jefa de gobierno entregó las obras de rehabilitación de 7 pozos de agua, mediante los cuales se recuperarán 9 millones de litros de este líquido en beneficio de 95,000 personas de Santa Úrsula Coapa en Coyoacán. Con estas acciones, el gobierno de la Ciudad de México dio inicio a un nuevo modelo en la gestión del agua basado en el concepto de ciudad esponja. Este proyecto sustentable cambia el modelo de extracción de agua de pozos que por 100 años se llevó a cabo en la Ciudad de México, provocando grandes problemas de desequilibrios hídricos como son las inundaciones y la escasez de agua. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte, muchas gracias, Guadalupe Franco.
por esta información. Y tenemos más noticias. Desde esta mañana, en medios locales en Sinaloa y también en redes sociodigitales, se corrió la versión, se publicó el dato de que una de las hijas menores de Ismael Zambada García El Mayo, que se llama Mónica Zambada Niebla, había sido retenida durante una operación de las Fuerzas Armadas en contra de un grupo vinculado a la delincuencia organizada, conocido como Los Mayos. Hace, ¿qué será? Una hora más o menos, el Gabinete de Seguridad informó que en este operativo, que está relacionado, como le digo, con la facción de Los Mayos del cártel de Sinaloa, se detuvo a un integrante de esta organización criminal. Allí, señala el Gabinete de Seguridad, se localizó a una mujer identificada como hija de un líder criminal. Sin embargo, se determinó que no tenía relación alguna con actividades ilícitas, por lo que fue liberada y se entregó a sus familiares de forma inmediata. En una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad señala que se ubicó otro inmueble utilizado por Los Mayos y al llegar a ese lugar, elementos de la Secretaría de Marina fueron recibidos con disparos, lo cual obligó a responder la agresión en defensa propia. Y como resultado de este intercambio de fuego, se reporta la muerte preliminar. El número está en proceso de verificación, de 11 presuntos agresores que formaban parte de la célula de Los Mayos. Las autoridades aseguraron en ese lugar un importante arsenal compuesto por armas de alto poder y equipo táctico especializado. Ahí pues la información de lo que sucedió en Sinaloa esta mañana y que causó pues mucha inquietud en medios locales y también algunos a nivel nacional. Mónica Zambada Niebla fue entregada a sus familiares. Por cierto, la familia del Mayo Zambada viven en una de las familias del Mayo Zambada viven en El Salado, que fue donde se llevó a cabo esta operación. El Salado está como a una media hora de Culiacán hacia el sur, rumbo a Mazatlán. Y pues la familia, entre ellos esta persona, pues está vinculada con empresas legales establecidas que distribuyen leche desde hace mucho tiempo, y algunas de estas personas formaron parte del padrón de beneficiarios de Progresa en el tiempo de Ernesto Zedillo Ponce de León. Rápidamente le comento, del 20 al 22 de marzo, o sea, a partir de mañana y hasta el fin de semana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia va a aplicar el operativo Equinoccio Primavera 2026. El equinoccio de primavera está ya muy cerca, va a ser ya en unas cuantas horas. Los detalles los tiene Carolina López Hidalgo. Cuéntanos, Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buena tarde. El operativo Equinoccio Primavera 2026 será del 20 al 22 de marzo. En este periodo se prohíbe ingresar a las zonas arqueológicas con mascotas, alimentos, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas y bultos voluminosos. El equinoccio entrará este 20 de marzo a las 8:46 horas tiempo del centro, por lo que el INE invita a los visitantes a conocer los horarios y usar ropa cómoda, sombrero y protector solar, pero sobre todo respetar las áreas restringidas. Se debe de tomar en cuenta las indicaciones de cada zona. Por ejemplo, en Teotihuacán los accesos serán por las puertas 1, 2, 3, 4 y 5. En Chichén Itzá se hará un monitoreo del descenso de Kukulcán y se permitirá reingreso por el cenote sagrado. Palenque, Bonampak, Yaxchilam, Tulum, Montalbán, Cantona, Cholula, Chalcatzingo, Teopanzolco, Xochicalco, El Tajín, Tula, Paquimé, La Quemada, Cuicuilco, Cerro de la Estrella, Tlatelolco y el Templo Mayor tendrán distintos protocolos que se anuncian en las redes sociodigitales. Si van a asistir a estos sitios arqueológicos, el INE invita a adquirir los boletos para el ingreso de las zonas en las taquillas de cada espacio. Solo el domingo, que es gratuito, se controlará el aforo. Bueno, hasta aquí la información. Muchas gracias, Alberto. Y pues bueno, a cargarnos de energía. Gracias, Carolina López Hidalgo. A cargarse de energía y pues a vestirse de blanco, que entiendo que es la tradición, y pues a recibir el equinoccio de primavera. Ya para cerrar le comento y le tendremos más detalles. El gobierno de California presentó una nueva demanda contra la decisión del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, de revertir la declaración de peligro que reconoce que las emisiones de efecto invernadero de gases que emiten los vehículos contribuyen al cambio climático y dañan la salud pública. Le tendremos los detalles porque esto es un elemento fundamental, va en el sentido de la tesis de gobierno de Trump de
condenar, de reducir el uso de automóviles que tienen pues, híbridos o eléctricos y fomentar la producción de automóviles de gasolina, y a pesar de la contaminación que esto implica. ¿Por qué? Pues porque algunos de sus amigos y principales financieros pues son dueños de las empresas automotrices que usan gasolina y diésel. En Ciudad de México, regresamos a la capital del país, hay alerta amarilla por temperaturas bajas en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Xochimilco, con la temperatura de entre 4 y 6 grados en la madrugada de mañana. Así es que a abrigarse, a protegerse, a ponerse de todo, la cobija, el zarape, el jorongo, lo que se pueda, porque el frío sí está bien fuerte. Sí está de a de veras. Ya para despedirnos, mire, la polémica sigue a propósito de esta canción que hablaba la presidenta Sheinbaum en la mañana, esta canción que habla de las mentiras. Y pues nuestra querida Luisa Iglesias nos dice que no era la de Daniela Romo, sino la de Lupita de Alessio, a la que se refería la presidenta Sheinbaum. Al final del día, el propósito es el mismo, plantear mentiras que en un caso dicen, propalan medios comerciales, y en el otro también, en esta canción que le vamos a presentar enseguida, pues se la podemos dedicar también a el enamoramiento que hubo de parte de Vicente Fox Quesada, que se presentó como la esperanza, como la alternativa, y resultó lo que ya sabemos. Gracias. Hasta mañana. Ven, si eres hombre, ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Yo, que he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie di. Te he entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.